En nombre de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, Extensión y Comunicaciones de la Universidad Mayor, les doy la bienvenida a esta nueva instancia de Ciencia PIL, donde tenemos charlas de ciencia entretenida, atractiva, para todo público. Saludamos a todos que nos acompañan en forma presencial y también a aquellos que están hoy día en el Zoom del mostrador viendo esta charla. Es un tremendo honor que hoy tenemos a nuestro rector, Patricio Manque, un gran científico chileno y un líder en los temas de los que va a hablar hoy día. Antes de comenzar, los invitamos a ver el siguiente video. ¿Sabías que secuenciar el primer genoma costó $3.000 millones y hoy vale menos de 1.000? Lo que demoró años, hoy se puede obtener en 2 días. Esta revolución genómica es una de las grandes proezas de la humanidad y ha permitido la digitalización de la vida y el nacimiento de una nueva medicina. La medicina de precisión, considerada un traje a la medida del paciente. Hoy, diversos tratamientos, sobre todo para combatir el cáncer, están diseñados en función de las características de las personas, gracias a la información que provee la genómica. Así, damos inicio a una nueva exposición del ciclo de charlas Ciencia PIL, Ideas que Atraen, y para ello hemos invitado al doctor en microbiología e inmunología, Patricio Manque, quien además es rector de la Universidad Mayor y fundador del primer Centro de Genómica y Bioinformática en Chile en el año 2010. Durante su presentación abordaremos la historia y desarrollo de la información genómica en el área médica y en otras que impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Los dejamos con la exposición Medicina de Precisión, el futuro es ahora. E invitamos al rector Manque a subir al escenario. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de tener la posibilidad de presentar lo que estamos haciendo un poco en la universidad, ¿no es cierto? Y también un poco contar sobre este fascinante tema. Gracias también por la generosa presentación. Y decidí un poco expandir el concepto atrás de la presentación y irme un poquito más allá y hablar un poco sobre medicina de precisión, pero también hablar un poco sobre la frontera de la medicina y un poquito más allá. Y esta historia comienza alrededor de, más precisamente en junio del año 2000, en cadena nacional de televisión, y fue portada en todos los diarios, se anuncia la decodificación del genoma humano. El genoma humano había sido completado por primera vez. Y en la práctica, lo que decía Bill Clinton era que se había decodificado el libro de la vida, ¿no es cierto? Y era considerado, y yo también lo considero así, como quizás el milestone más importante de la humanidad. Y en los últimos años, este milestone, han habido varios, ¿no es cierto?, que han sido muy, muy importantes en todas las disciplinas, ¿no es cierto?, en física, el descubrimiento del bosón de Higgs, llegar a las profundidades, llegar a la Luna, es decir, habían varias cosas, pero lo que distinguía este descubrimiento y que lo hacía más relevante es que en el fondo la premisa por la cual se había convencido al Congreso americano de invertir en la secuenciación del genoma humano era básicamente que prometíamos curar todas las enfermedades. Y una cosa que es bastante interesante es que, y recuerdo perfectamente las palabras de Bill Clinton, él dice que quizás los hijos de nuestros hijos conocerán la palabra cáncer solamente como asociada a la astronomía y no a la medicina. Y en el fondo seteaba el escenario para que en los próximos 20 años intentáramos descubrir efectivamente si podíamos curar todas estas enfermedades. Entonces, para comenzar un poco a hablar sobre esto, creo que es un genoma, ¿no es cierto? Y hay muchas formas de hablarlo, y yo sé que hay muchas personas que son científicos que están en la audiencia, pero yo lo quiero poner desde la perspectiva como el genoma no es otra cosa que la lista de instrucciones que nos permiten hacer un ser humano, ¿no es cierto? O cualquier otro organismo, ¿no es cierto? Y para los seres humanos el genoma tiene más o menos 3 billones de letras, está organizado en 20.000 genes y esos durante la meiosis se organizan en cromosomas. Y una forma de pensar esto es que los nucleotídeos son las letras, ¿no es cierto? Los genes son las palabras y nosotros somos el libro.
Ahora, ¿qué significa ese libro? Yo creo que es un motivo para una otra charla, digamos que yo no sería la persona como indicada para hacer esa reflexión, pero sí efectivamente nosotros avanzamos en poder secuenciar este genoma, y este proyecto fue un proyecto que fue increíble porque duró alrededor de 10 años. Me parece que trabajaron más de 1.200 personas secuenciando este proyecto, el genoma humano, que era de un único individuo, costó $3.200 millones, y en realidad tomó bastantes años de poder convencer al Congreso americano. La primera vez que se postuló la idea fue en 1984, hubieron algunos años de reflexión hasta que en 1987 una carta de varios científicos, entre ellos Francis Collins, quien era el líder del Instituto Nacional de Genómica en ese minuto, convence, digamos, al Congreso con la premisa, como les decía, de poder curar todas las enfermedades. Entonces, como yo le había comentado, ¿no es cierto?, dentro de este genoma, ¿no es cierto?, esta larga hilera de nucleotídeos en el DNA, ¿no es cierto?, están acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos lo que nosotros denominamos de genes, ¿no es cierto?, que es una porción particular, ¿no es cierto?, de este genoma, que codifica para una función en particular, en este caso, por ejemplo, una proteína. Y un otro concepto que me gustaría que ustedes pudieran guardar es el concepto de SNP, que es Single Nucleotide Polymorphism, y significa que mismo que nosotros tengamos el mismo genoma, en un gen en particular, nosotros podemos tener una variación en la letra, y la variación en el nucleotido, en esa letra en particular, lo que hace es determinar efectivamente si uno tienes una característica que te torna peculiar. Un ejemplo que uno siempre usa, por ejemplo, la tolerancia a la lactosa. Todos nosotros tenemos la capacidad de usar lactosa, pero dependiendo del SNP que uno tiene, se torna intolerante o no a la lactosa. Y un otro concepto que es muy importante y muy simplificado es efectivamente cuando hay un cambio en el nucleotidio del genoma, en el gen en particular, y ese nucleotidio lleva a un defecto de la función del gen. Y lo que ocurre es que efectivamente en un gen normal se produce una proteína normal que va a llevar adelante la función en la célula, pero puede también ocurrir que la mutación lleve a la formación de una proteína normal. Esta proteína normal no va a poder cumplir la función que se espera que cumpla, y eso se va a traducir en una enfermedad, y aún peor es el caso cuando esta mutación efectivamente lleva a la no producción de la proteína, a la persona le falta una proteína, y al faltarle la proteína efectivamente se genera la enfermedad. ¿Cómo llegamos a esto, no es cierto? Bueno, este ha sido un largo camino que hemos recorrido de más de 100 años, o 150 años más o menos. Todo comienza con Gregory Mendel, ¿no es cierto?, que establece las leyes de la genética, y lo que él usa como modelo son las arberjas, ¿no es cierto? Eso más o menos entre 1865 y 1880, o cualquier cosa por el estilo. Y lo que él determina es algo súper interesante, que está muy incorporado en el lenguaje nuestro, ¿no es cierto?, que es que hay ciertos genes que son dominantes y hay otros genes que son recesivos. Entonces lo que él dice, por ejemplo, uno podría imaginar que en este caso, para que se exprese esa condición en particular, en este caso la mamá tiene dos alelos, una copia que viene de su padre, una copia que viene de su madre, son dos T mayúsculas. En este caso el papá tiene dos T minúsculas, y lo que va a ocurrir es que cuando las dos T minúsculas están juntas se va a producir un fenotipo en particular, y cuando cualquier otra condición donde esté presente la T mayúscula se va a producir el fenótipo que determina la T mayúscula. Eso se denomina dominancia, lo otro se denomina recesivo, y hay un montón de cosas en el medio que no vale la pena comentar. Y por lo tanto, más o menos esto fue al final de 1890, por ahí. Después de 1915, por ahí se acuña el término gen, pero no es hasta 1940 Avery, en la Universidad de Rockefeller, muestra que efectivamente lo que está ocurriendo acá, quien transmite la información genética es en realidad el DNA y no es una proteína, y eso fue una sorpresa. Y efectivamente, y en un minuto más les voy a comentar lo que ocurrió con eso, y se definió el concepto de que efectivamente nosotros teníamos genes que determinaban ciertas características, ¿no es cierto? Acá en este caso el color de ojos o el color del pelo, y la genética en el fondo era la combinación, el hijo era la combinación de los genomas de los padres. Pero no fue hasta más o menos los años 50, 1953, que oficialmente Watson y Crick publican la estructura del DNA y publican un segundo paper que habla de las implicaciones genéticas de la estructura de los ácidos desoxirribonucleicos. Lo que él en el fondo dice es que el DNA es el responsable de la transmisión de esta información de generación en generación, y propone las bases moleculares para que esto ocurra.
Acá es bastante interesante porque ellos dos recibieron el premio Nobel por este descubrimiento, pese a que Rosalind Franklin, una mujer, había proporcionado todos los datos experimentales. Este es uno de los casos más importantes o más relevantes en la historia de la humanidad, donde la mujer fue dejada afuera, simplemente por ser mujer, en este caso, y hay que resaltar eso y lo voy a comentar un poco más adelante. Entonces yo creo que es momento de que comencemos a hablar en las escuelas de medicina de Watson, Crick y Franklin, porque de verdad fueron ellos tres los responsables de resolver la estructura del DNA, ¿no es cierto? Teníamos resuelta la estructura del DNA, teníamos una idea de lo que era un gen, ¿no es cierto? Y ahora lo que teníamos que hacer era decodificar este largo alfabeto de más de 3,2 billones de letras para saber exactamente qué hacía cada uno de los genes. Y no fue hasta más o menos 1977, Fred Sanger, un bioquímico inglés que ganó el premio Nobel 2 veces, primero resolvió cómo identificar la secuencia de proteínas, pero más importante que eso, o tan importante como eso, desarrolló un método químico para poder resolver identificar cada una de las letras, ¿no es cierto? Entonces, aquí este método químico que era basado en la emisión de fluorescencia, ¿no es cierto?, radiactividad en el comienzo, uno podía ir leyendo el genoma letra por letra. Ahora, si ustedes se imaginan, un día bueno, yo tuve la oportunidad de hacer esto, bueno, la oportunidad, pero lo hice, en los buenos días uno era capaz de avanzar 300 bases, 400 bases. Si ustedes dividen el genoma humano de 3.200 millones de bases, todavía yo estaría trabajando en eso, digamos, si me hubiera dedicado a eso, y estarían como en el 10% del comienzo de la estructura. Era un proceso sumamente largo, habían tesis de doctorado en los años 90, que el único objetivo que tenían era poder leer un poco más de letras dentro del genoma humano. Y para que pudiéramos hacer algo más relevante necesitábamos un breakthrough tecnológico, pero antes de eso, utilizando esta técnica de Sanger, lo que conseguimos hacer fue montar redes de secuenciación a nivel mundial, y se comenzaron a secuenciar varios genomas que eran bastante importantes, ¿no es cierto? Entonces, el primer genoma completo, utilizando la tecnología de Sanger, fue el genoma del Haemophilus influenza, en un genoma relativamente pequeño, de 1,8 megabases, digamos. Este era el genoma de un patógeno que causaba una enfermedad que es la meningitis, y por lo tanto tenía relevancia médica. Lo más interesante de este genoma, que fue portada en la revista Science en ese minuto, fue que efectivamente no habían vacunas contra la meningitis en ese minuto, las vacunas no funcionaban muy bien, y a partir de la resolución de ese genoma en 3 años contamos con las primeras vacunas. O sea, el impacto que tenía la genómica era tan grande que incluso a resoluciones tan bajas, nosotros éramos capaces de impulsar desarrollos biotecnológicos que realmente eran asombrosos. Posteriormente se secuenció Saccharomyces, ¿no es cierto?, que se utilizaba en la industria biotecnológica, pero también era un buen modelo para nosotros. La Escherichia coli, que es un modelo importante para nosotros en biología. Arabidopsis, que ya era un genoma bastante más grande, era casi 100 veces más grande que el genoma de Haemophilus, o un genoma bacteriano, y que tenía un cierto nivel de complicaciones, y ahí nos estábamos acercando a dominar un poco más esta tecnología. Y finalmente ocurre la secuenciación del genoma humano. En el medio también hicimos Drosophila, que es un buen organismo modelo para nosotros. Y conforme íbamos identificando genes a lo largo de este proceso, íbamos intentando asignarle una función a estos genes. Eso es lo que hicimos, por eso secuenciamos Drosophila, por eso secuenciamos Arabidopsis, porque eran organismos modelos. Y para nosotros los organismos modelos son aquellos organismos que nosotros podemos manipular genéticamente de tal forma de intentar identificar la función que estos genes cumplen, ¿cierto? Y ahí vino el gran breakthrough tecnológico, ¿no es cierto? En el año 2005 aparece lo que se denominó de NGS, o Next Generation Sequencing. Esta tecnología permitía acelerar entre 1000 y 100.000 veces la capacidad de secuenciación, y por lo tanto pasamos a poder secuenciar un genoma humano en 10 años, 1.200 personas, a un costo de $3.000 millones, a 3 personas, ese soy yo, aunque no lo crean, 30 y algo años sin ser rector. Entonces ahí hay los efectos que eso tiene. Gregory Bach y Stephanie Hendricks secuenciamos un genoma humano en, no sé, un par de semanas, a un costo cercano a los $90.000, algo por el estilo, utilizando esta máquina que ustedes ven ahí. Lo que ocurrió después de eso fue que efectivamente con esta nueva tecnología de secuenciación, hoy día la tecnología dominante es Illumina, fue que comenzamos a secuenciar con una velocidad increíble.
Y esto fue a tal punto, esta tecnología ha llegado que hoy día un secuenciador, ustedes lo pueden ver ahí, es el tamaño real que tiene, es más o menos el tamaño de un pendrive, se conecta a un computador, permite leer las bases cuando van pasando por un pequeño nanopore, entonces dependiendo de cómo se dilata este nanopore, efectivamente es la base que está ocurriendo, y esto nos ha permitido obviamente que la genómica hoy día esté al alcance de cualquier persona. Esta maquinita es tan pequeña que ni siquiera requiere mucho equipamiento y obviamente eso ha sido muy importante y nos ha permitido hacer cosas increíbles, por ejemplo hacer, primero que nada hicimos algunas cosas en el espacio, pero también pudimos hacer, por ejemplo, setear laboratorios en terreno para infecciones como Zika, por ejemplo, en Brasil, o también se hizo para ébola, por ejemplo, en África. Lo que se hace es tomar una pequeña muestra de sangre del paciente y en algunas horas podemos saber efectivamente si tiene el virus o no tiene el virus, si es resistente o no resistente, qué tipo de genes tiene y todo lo demás. Entonces realmente lo que está ocurriendo es que hemos desarrollado una tecnología que no tiene parangones, no tiene comparación y la velocidad de crecimiento de esto continúa exponencialmente. Un par de semanas atrás, en el simposio de Illumina que hubo, se anunció el secuenciamiento de un genoma humano completo en menos de 12 horas por $200. Es decir, hoy en día va a ser mucho más fácil, va a ser tan barato cuanto ir al médico, hoy día un hemograma, que el examen de sangre, no sé, que es como el tradicional que se hace, no sé, cuesta 10.000 pesos, hoy día secuenciar tu genoma completo cuesta 100.000 pesos. Que no me escuche Alejandro Poli, si está en el público, pero bueno, esos serían los costos para investigación. Se me olvidó anunciar eso. Y esto fue tan increíble, pero tan increíble, que surgió esta idea entre los grandes centros de secuenciación del mundo. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de ellos, donde el objetivo que se nos anunció, el NIH a nosotros nos entregó un grant por algo así como $25 millones para que efectivamente avanzáramos en algo que se denominaba digitalizar la vida. Y la idea acá era súper simple: secuenciemos todo lo que tenga DNA lo vamos a secuenciar, y en eso estamos. Y la idea es que si podemos saber el contenido de genes, es decir, las palabras de cada uno de estos genomas, eventualmente podemos saber, por ejemplo, cómo poderlos utilizar, por ejemplo, para aplicaciones biotecnológicas, ¿no es cierto? Si sabemos aquel gen, por ejemplo, que le confiere a una planta la capacidad de resistir bajo condiciones de muy baja agua, podríamos encontrar el gen y poder utilizar ese gen en biotecnología, podríamos mejorar la medicina, el diagnóstico de enfermedades, y eventualmente, y como les voy a mostrar en un minuto, sintetizar un organismo desde cero. Y por lo tanto comenzó este proyecto, secuenciamos el C. elegans, secuenciamos el hombre de Neandertal, que había en DNA, Svante Pavo ganó el premio Nobel este año, me parece, ¿sí? Por secuenciar el Neandertal, y ahí aprendimos un montón de cosas. Es una cuestión interesante, por ejemplo, la ausencia o presencia de ciertas mutaciones en el genoma del Neandertal permitieron de que su caja craneana no creciera lo suficiente de tal forma que no pudiera desarrollar el cerebro. Se desarrolló mucho más la mandíbula que el cerebro y eso eventualmente le impidió que continuara la evolución. Secuenciamos el mamut por completo y hoy día estamos, no sé si conocen este proyecto, pero en 3 años más deberíamos estar, la idea es resucitar el mamut. Encontramos DNA del mamut, el DNA está altamente fragmentado, lo estamos reparando, y en 2 o 3 años el mamut debería volver a nacer para repoblar las tundras siberianas. Esta historia es muy interesante porque un día estábamos conversando al desayuno con mi señora, que también es científico, entonces yo le estaba contando esta historia al mamut, porque ella está preocupada por las implicaciones éticas que esto tiene. Voy a hablar sobre eso en un minuto. Y bueno, uno de nuestros hijos escuchó y todos los días me pregunta cómo va el mamut, ¿no es cierto? Entonces, él se imagina que algún día va a haber un mamut ahí en Huechuraba, no sé. Pero en fin, el punto es que fuimos secuenciando prácticamente todo. Hoy día, la idea, como les digo, es crear grandes bases de datos que contengan los genes de todos los organismos. Una vez que tengamos el gen, ¿no es cierto?, vamos a poderle asignar una función. Una vez que tengamos esa función asignada, la podemos decidir si esa función puede tener aplicaciones biotecnológicas, en medicina y en lo que ustedes puedan imaginar, ¿no es cierto? Y ahí el gran desafío era el siguiente: nosotros habíamos secuenciado un solo ser humano
En Estados Unidos, la conversa que había en ese minuto era que habíamos secuenciado el vaquero de Marlboro, ¿no es cierto? Porque era este gringo que estaba parado en Montana en un caballo fumando Marlboro, ¿no es cierto? Porque ese era, en realidad, cuando hablábamos de secuenciar el genoma humano, habíamos hablado de secuenciar un único individuo que en realidad tenía básicamente las características caucásicas que tiene la población americana. Y la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con nosotros, con el resto del mundo, ¿no es cierto? Entonces, uno de los desafíos que era poder secuenciar a todos, porque pese a que nosotros todos tenemos características más o menos similares, como yo le había comentado, hay ciertas variaciones genéticas que te confieren habilidades diferentes, pese a que todos tenemos más o menos el mismo contenido génico, ¿no es cierto? Y aquí hay una analogía bastante interesante, ¿no es cierto? Si el DNA, digamos, uno fuera a imprimir todas las letras que están en el código genómico del DNA de cada uno de ustedes, que está compactado dentro del núcleo de cada célula, daría el origen a más o menos 4.200 libros. Eso es más o menos lo que había que leer para poder efectivamente llegar a tener la lectura completa de todas las letras que forman el genoma. Y esta es una diapositiva que yo tomé del National Institute of Human Research Institute, porque en realidad alrededor del año 2000 la premisa era que con un genoma que costara $1.000, y había una carrera para alcanzar a secuenciar un genoma por $1.000, que el premio era algo así como $10 millones. Hoy día, como les decía, esto continúa bajando y probablemente va a continuar bajando. Y la idea era efectivamente que un día nosotros nos podríamos imaginar de que uno iba a asistir al médico, ¿no es cierto? Y el médico te iba a pedir, como entre todos los exámenes, iba a pedir además que secuenciaran tu genoma, y a partir de la información del genoma uno podía predecir, digamos, las posibilidades que tiene esa persona de tener una enfermedad en particular, o hacer un diagnóstico temprano, o recomendar medidas de tratamiento y prevención, o describir algunos medicamentos que fueran apropiados al contenido génico que cada uno de nosotros teníamos, ¿no es cierto? Esos eran los objetivos que nos impusimos poder alcanzar, ¿no es cierto? Y esta diapositiva también las tomé de Francis Collins, que en realidad fue el padre del genoma humano, en cierta forma, porque él fue el que lideró toda la parte más política, y lideró también el instituto del NIH que se dedicó a hacer esto. Y es un slide bastante viejo, porque en esa época probablemente esta era una diapositiva. Y lo que él argumentaba era que efectivamente, exceptuando trauma, en general la mayor parte de las enfermedades que existen, digamos, sino todas las enfermedades tienen un componente genético. Y si podíamos identificar ese componente genético, podíamos avanzar en todo lo que yo les comenté recientemente, y ese era uno de los grandes desafíos, ¿no es cierto? Entonces, él hizo esta pintura, ¿no es cierto?, que decía que para identificar las causas que producen una enfermedad en particular, fue el caso particular de la fibrosis quística, era como buscar las llaves en la calle, simplemente con una ampolleta prendida, con un solo farol, ahí estaban las llaves, ¿no es cierto? Y qué ocurriría, obviamente, en la era genómica. Esa era la promesa en el comienzo de los años 90, ¿no es cierto? Y conforme fuimos secuenciando genomas, comenzamos a asociar genomas a ciertas funciones, ¿no es cierto? Y esto avanzó de una forma tan rápida que es imposible. Ahí yo les muestro algunos ejemplos. Estos genes que fueron apareciendo ahí con cada uno de estos nombres se fueron asociando a ciertas enfermedades, y conforme la tecnología se fue desarrollando, fuimos asociando más y más genes, hasta el punto de hoy día tener asociaciones positivas para un número muy, muy grande de genes, ¿no es cierto? Y por lo tanto comenzamos a mirar enfermedades que eran relevantes, enfermedades que sabíamos que tenían un componente genético, algunas enfermedades que no sospechábamos que tenían componentes genéticos. Nos comenzamos a dar cuenta que todo lo que habíamos aprendido en genética mendeliana, ¿no es cierto?, que había un gen que producía una enfermedad, la historia que yo les comenté sobre el color de ojos, por ejemplo, al comienzo, no era tan simple, que gran parte de las enfermedades tenían un componente genético complejo, es decir, había mutaciones de múltiples genes a lo largo de ella, y cuando uno hacía la sumatoria se producía la enfermedad, ¿no es cierto? Y ahí se comenzó a hablar en primer término de medicina personalizada. Yo creo que hay un overlapping ahí que es más conceptual con medicina de precisión, incluso en algún minuto también se habló de medicina genómica, ¿no es cierto? Y algunas de las cosas que nos llevaron a pensar que esto debería cambiar, digamos, que deberíamos utilizar estas herramientas genéticas para la medicina, tenían algo que ver con algunos datos que hoy día existían, ¿no es cierto? Por ejemplo, más o menos el 40% de los pacientes se benefician de drogas que son las drogas que se usan de primera línea para el tratamiento de diabetes y asma.
y eso tenía un claro componente genético, es decir, la persona va al médico, tiene diabetes, se le da un medicamento, que es el medicamento de primera línea, en general, 1 de cada 2 pacientes no funciona y tenemos que cambiar el medicamento. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta está acá. ¿Okay? Y eso era verdad para asma y es verdad para un montón de otros medicamentos, ¿no es cierto? Y otra cosa que nosotros nos habíamos dado cuenta era que más o menos el 6%, estos son datos británicos, pero son muy similares a lo que se observa en Estados Unidos, y probablemente no son similares a los chilenos porque nosotros no tenemos datos. Nosotros todavía estamos en una fase muy temprana para poder tener esto, pero no hay nada que nos haga pensar que va a ser diferente. Pero más o menos el 6,5% de las hospitalizaciones en Inglaterra, perdón, fueron debidas a efectos adversos asociados a medicamentos, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que estaba ocurriendo, digamos, es que nosotros, eso no solamente tenía esos efectos, sino que tenía un efecto en el sistema de salud por completo, la hospitalización era más larga, teníamos que hacer trial and error más largos, ¿no es cierto? Poníamos al paciente en un medicamento, después lo poníamos en un segundo medicamento, después lo poníamos en un tercer medicamento, y cosas de ese tipo. Entonces, si uno imaginase que uno conoce el make-up genético de la persona, es decir, el mapa, las letras de cada uno, las palabras que componen a esta persona, ¿qué ocurriría, no es cierto? Y había otra cosa que era interesante, esto todo solamente podía ser posible si consiguiésemos bajar el costo de la secuenciación, y se estimaba más o menos que para el año 2020 deberíamos llegar a $200, nos demoramos un poco más que eso, pero estamos efectivamente con la capacidad de poder hacer. Pero había un par de cosas más que eran bastante interesantes, ¿no es cierto? Solamente el 80% de las mujeres en este estudio que se hizo en Inglaterra, ¿no es cierto?, aceptarían hacerse una cirugía laparoscópica para remover los ovarios en caso de que tuvieran una mutación asociada a cáncer de ovario, ¿no es cierto? Que hay varias, digamos. Y eso era interesante porque una cirugía laparoscópica es una cirugía relativamente simple y todo lo demás. Ahora, cuando ocurría lo opuesto, ¿no es cierto? Y era el caso del cáncer de mama, ¿no es cierto? Lo que ocurría era que solamente 33% de las mujeres a las cuales uno les informaba que tenían un riesgo genético de tener cáncer de mama, efectivamente ese número, la disponibilidad para hacer cirugía bajaba solamente al 33%. Por lo tanto, había que hacer un trabajo que era mucho más que el trabajo médico, sino que teníamos que educar a la población y teníamos que efectivamente discutir esto más como sociedad y mucho menos como desde la perspectiva de la medicina, porque los datos que nosotros teníamos eran más o menos categóricos, mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2, efectivamente te conferían, no sé, 70-80% de chance de tener cáncer, y por lo tanto lo que se sugería era que efectivamente el tratamiento era una mastectomía. Esto cambió mucho cuando ocurrió el caso de Angelina Jolie. Es increíble lo que una persona puede influenciar esto, ¿no es cierto? Y eso es un tema que voy a discutir en un minuto. Y a partir de eso surgió esta nueva conceptualización de la medicina, que es denominada The P4 Medicine, o la medicina de las 4P. Nosotros comenzamos a pensar que deberíamos tener una medicina que fuera predictiva, que fuera preventiva, fuera participatoria y que fuera personalizada, ¿no es cierto? Este era el nuevo paradigma de la medicina. Nos movíamos desde la medicina que cura a la medicina que previene y a la medicina que además empodera a los pacientes, ¿no es cierto? ¿Y por qué era una medicina predictiva? Porque a partir de la información genética uno podría determinar los riesgos de muchas de las enfermedades y reconocer las enfermedades en una fase muy, muy temprana, ¿no es cierto? Antes que se manifiesten los síntomas, ¿no es cierto? Era preventiva porque a los individuos se les entregaban todas las herramientas, ¿no es cierto? Esto nos ocurría mucho a nosotros cuando yo estaba en los Estados Unidos, de que encontrábamos pacientes que tenían alto porcentaje de tener enfermedad coronaria o cardiomiopatía degenerativa coronaria, y lo que ocurría ahí era que en el fondo lo único que uno le estaba pidiendo era que dejaran de fumar, que hicieran un poco más de ejercicio, que cambiaran la dieta y que estuvieran atentos y que tuvieran un control con el cardiólogo una vez al año. Y por lo tanto, eso era empoderar a los pacientes. Y al empoderarlos nosotros también los hacíamos participatorios de su propia salud, ¿no es cierto? Los individuos, cada uno de nosotros éramos informados de los riesgos que tienen. Este es lo que dice tu genoma. ¿Lo haces o no lo haces? Bueno, esa es decisión tuya. Nosotros te recomendamos que lo hagas, pero si no lo haces, bueno, no podemos hacer mucho más que eso. Pero por lo tanto te haces partícipe de tu propia salud. Si tú sabes que vas a tener una predisposición genética a desarrollar una enfermedad en particular en un número de años importante, uno debería tomar las medidas para eso. Obviamente esto abrió una serie de otras reflexiones, ¿no es cierto? Un caso interesante que yo les quería comentar fue el caso de los marcadores genéticos asociados a enfermedades neurodegenerativas, que tenían muy bajo nivel de predicción,
Entonces, la verdad, en el fondo lo que ocurría era qué hacer, por ejemplo, si uno tiene un marcador para Alzheimer, por ejemplo. De verdad, uno, al no poder hacer muchas cosas para prevenir la aparición y el poder de predicción que tiene el test es tan bajo, de verdad deberíamos disponibilizar esa información, y es una reflexión que yo creo que tenemos que darnos como sociedad, ¿no es cierto? Y finalmente, la medicina del futuro, esta medicina de las 4P, de P4 Medicine, debería ser personalizada, ¿no es cierto? Obviamente, basado en el make-up genético, nosotros deberíamos ser capaces de predecir exactamente cuáles son los medicamentos precisos para la persona en dosis y en tiempo. Y se me olvidó mencionar esto, porque esto lo mencionaba mucho Leroy Hood, que fue quien acuñó este tema cuando era profesor y fundador del System Biology Institute en Washington, y él hablaba mucho de esto, ¿no es cierto? La medicina de precisión y la medicina del futuro tiene que ser el tratamiento correcto para la persona correcta en el momento correcto, y la única forma de saber eso es basado en el make-up genético de cada uno. Y cuando digo make-up genético me refiero efectivamente a la lista de genes que cada uno de nosotros tiene. ¿Ok? ¿Cómo se podía hacer eso? Bueno, esta cuestión era relativamente simple de hacer, no era tan complejo. Básicamente, un paciente, uno parte con un swab de DNA, ¿no es cierto? Un pequeño palito que uno se mete en la boca. Eso se puede hacer en la consulta del médico, eso lo puede hacer en la propia casa, o incluso hay vending machines, ¿no es cierto? Estas máquinas que uno va, saca el swab, se hace el swab, lo pone de vuelta y hay un lugar donde uno lo deposita, como los FedEx. Uno abre, pone el sobre, se cierra, alguien viene en la noche, se lo lleva y te llega la información genética a tu casa. Hay países como, por ejemplo, Estonia. Yo tuve la oportunidad de visitar el Centro de Genómica de Estonia, donde todo y cada uno de los ciudadanos de Estonia, su genoma fue secuenciado, todos. Toda persona que nace, y todos y cada uno de los individuos en Estonia tienen. Es muy interesante, tenía una foto, por favor, no la voy a encontrar, donde en el carnet de identidad tienen un pequeño chip, ¿no es cierto? Entonces cuando van al médico, el médico mete el chip en el computador, mira el genoma y dice, oye, de nuevo seguís fumando y tenés predisposición a la cuestión cardíaca y las cosas se están empeorando y te estás acercando a la frontera, y el médico hace una anotación y todo lo demás. Eso también tiene otro propósito, porque de repente tú tienes esta mutación, ¿no es cierto?, que predispone, por ejemplo, a tener una enfermedad cardíaca, y la persona continúa sin tomar medidas, ¿no es cierto? Sigue comiendo hamburguesa y qué sé yo, no haciendo ejercicio, fumando, etcétera, etcétera. Y bueno, llega un minuto en que efectivamente esa persona nunca desarrolló problema cardíaco, y esa información también nos sirve porque nos ayuda a mejorar la predicción que nosotros podemos realizar, ¿no es cierto? Como les decía, esta muestra es enviada a los laboratorios de secuenciación, como los que nosotros tenemos en Huechuraba, ¿no es cierto? Y en más o menos 42 horas, eso significa que uno puede ir tranquilamente a almorzar, que se va a la casa a las 6 de la tarde, esto puede ser hecho más rápido también, pero considerando un tiempo razonable, son 42 horas. Después, esa información genética es subida a la nube, se analiza a través de pipeline informáticos, hay diferentes herramientas, y lo que al final uno tiene es un reporte de likelihood, o sea, de la probabilidad que uno tiene de tener o no cierta enfermedad, y ahí lo que hace la consejería genética, ¿no es cierto?, que es una disciplina que nosotros necesitamos urgentemente en Chile a propósito de la ley del cáncer, ¿no es cierto?, que efectivamente el consejero genético se sienta contigo y te dice, mira, basado en la información que hemos recopilado de tu genoma, yo creo que lo que tú tienes que hacer, o esto significa, y ahí eventualmente se pueden pedir otros estudios, sería bueno mirar a tus padres, sería bueno mirar a tus hermanos, etcétera, etcétera. Eso nos permite tener una visión más o menos global. Esto no es 100% predictivo, todavía no tenemos la información para todas las enfermedades, pero cada vez estamos más cerca de poder alcanzar ese tipo de información, ¿no es cierto? Y eso nos llevó a la aparición de una nueva disciplina, ¿no es cierto?, que se denomina farmacogenómica, y esta farmacogenómica es bastante interesante porque en la práctica lo que ocurría, ¿no es cierto?, es que acá tenemos un grupo de pacientes que todos recibían el mismo medicamento, ¿no es cierto? Lo que veíamos, digamos, cuando mirábamos el make-up genético, era que teníamos un grupo que no eran respondedores, o sea, tenían cero efecto en ese medicamento. Ahí había un grupo importante, normalmente mayoritario, porque si uno piensa cómo se desarrolló este medicamento en los ensayos clínicos, siempre se buscó el grupo mayoritario que tenían el efecto esperado, y había un grupo que tenía que ver con efectos, serios efectos negativos, ¿no es cierto? Y la pregunta era por qué estaba ocurriendo eso. Bueno, y la intuición era que había algo en la información genética de cada uno de estos individuos que hacía con que ellos efectivamente no pudieran procesar los medicamentos de la misma forma. Habían varios mecanismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el breakdown enzimático de un medicamento
Por ejemplo, uno se toma el medicamento, es normalmente metabolizado, ¿no es cierto? Y se produce una respuesta deseada, ¿no es cierto? En otros casos hay personas que metabolizan muy, muy rápido, por lo tanto el medicamento dura muy poco tiempo en circulación antes de ser eliminado y por lo tanto esa persona necesita más medicamentos. O tenemos personas que en realidad son metabolizadores lentos, ¿no es cierto?, que requieren una dosis mayor del medicamento y por lo tanto ahí necesitan más medicamentos. Existen otros casos donde, por ejemplo, tiene que ver con la presencia de receptores para el medicamento. El medicamento tiene receptores, funciona súper bien, no hay ningún problema. En algunos casos hay menos receptores o menos disponibilidad de receptores y eso en el fondo va determinando la velocidad con la cual los medicamentos entran a la célula y producen su efecto. Y así, etcétera, etcétera. Y esto es interesante porque les voy a mostrar un caso en fibrosis quística, ¿no es cierto?, donde normalmente en fibrosis quística hay una deficiencia de un canal que permite transitar iones, no voy a entrar más en detalle, acá en la membrana de la célula, ¿no es cierto? Y lo que ocurre, por ejemplo, que tenemos una droga, en el caso, por ejemplo, de que el canal que permite el tránsito de iones libremente en la célula no está funcionando, lo que hace esta droga, y eso es producto de la mutación asociada a la enfermedad, ¿no es cierto?, el gen tenía una mutación y al tener esa mutación la proteína era defectuosa y el canal quedó mal construido y el canal por lo tanto está cerrado y no permite que eso ocurra y eso produce la enfermedad que es comúnmente letal. Y lo que ocurre es que esta droga en particular lo que hace, para simplificar bastante la conversación, digamos, es favorecer la apertura de este canal para que el tránsito vuelva a ser lo normal. Esto funcionó al principio, funcionó en una serie de pacientes, fue una droga bastante prometedora y lo sigue siendo, ciertamente, pero había un grupo de pacientes que ni siquiera tenían el receptor acá funcional, ¿no es cierto?, esta proteína que permite el flujo de iones, este canal, sino que más bien dicho ni siquiera lo tienen, y por lo tanto en ese caso la droga no tiene ningún efecto. Y si no tiene ningún efecto, eso es importante, eso está determinado por la genética del paciente, es una mutación en particular, que nosotros sabemos exactamente dónde está, y si este paciente tiene esa mutación exactamente en el lugar donde está, primero no lo vamos a tratar con esta droga, y segundo vamos a buscar una droga que sí sea efectiva. Por lo tanto, esto es realmente increíble. Por lo tanto, conforme esto fue pasando, nos fuimos alejando un poco del concepto de una medicina sirve para todos nosotros, ¿no es cierto? Porque efectivamente lo que veíamos más y más en la población era que para algunos tenía un efecto deseado, para algunos no tenía ningún efecto y para otros no tenía un efecto, más bien dicho, efectos adversos. Y lo que comenzamos a pensar era en que efectivamente nosotros podríamos utilizar toda la información genética del paciente y comenzar a desarrollar una pastilla verde para aquellos que tienen una genética verde, naranja y azul, de tal forma que en todos tuviésemos el efecto deseado. Y esa es básicamente la premisa en la cual estamos trabajando hoy. Y esto hace mayor sentido sobre todo cuando uno mira, por ejemplo, lo que ocurre en cáncer, ¿no es cierto? Entonces, en vez de utilizar una única línea de quimioterapia, nosotros lo que nos interesa hacer y lo que estamos ya haciendo y también lo estamos haciendo en el Centro de Oncología de Precisión acá en la universidad, efectivamente hacer lo que nosotros hablamos de tumor profiling. Miremos el tumor, miremos la genética del tumor, cuáles son las mutaciones que hicieron con que esta célula normal se transformara en una célula patológica. Hay una serie de mutaciones y esta serie de mutaciones están asociadas en particular, algunas de ellas, a la respuesta a un medicamento en particular. Entonces, lo que nosotros podemos hacer efectivamente es, a partir de mirar la genética de los tumores, no solamente decidir cuáles son el candidato ideal para poder tratar esos tumores, sino que además nos permiten, por ejemplo, tener marcadores de pronóstico, qué va a pasar efectivamente si uno trata a este paciente con este medicamento, nos permite saber de forma muy temprana si el tumor va a ser resistente o sensible a un medicamento o una quimioterapia en particular, y por lo tanto podemos cambiar, buscar una alternativa terapéutica si es que esta está disponible. Y nos permite también tener marcadores de efectos adversos. Y por lo tanto eso nos permite efectivamente limitar, cambiar la dosis, hacer el tratamiento que sea. Y lo que nos imaginamos efectivamente cuando teníamos este grupo de pacientes que estaban todos catalogados básicamente, por ejemplo, en este caso, como pacientes que tienen cáncer de colon, lo que comenzamos a ver es que efectivamente cada paciente es un individuo per se y por lo tanto le podemos dar una terapia que se adapta efectivamente al genetic makeup del tumor que él tiene y por lo tanto podemos tener mejoras desde todo punto de vista. Y eso es básicamente lo que estamos intentando hacer hoy, ¿no es cierto?
Y más recientemente, lo que en lo personal yo considero que es un game changer en esto, es la llegada de las biopsias líquidas. Eso lo que normalmente ocurría era que el paciente se sentía mal, llegaba al doctor, el médico le pedía un examen de imagen, por ejemplo, se encontraba que el paciente tenía un tumor, se hacía una biopsia y la mirábamos, la biopsia al microscopio, y podíamos determinar qué tipo de tumor era, si era diferenciado o no era diferenciado, de dónde venía y todo eso, y a partir de eso comenzábamos si se podía sacar quirúrgicamente o no, se podía tratar, había neoadjuvancia, etcétera, una serie de abordajes terapéuticos que se podían hacer. Hasta que apareció esta idea de biopsia líquida, ¿no es cierto?, que se refería a la idea, y ya lo habíamos, este es el mismo concepto para el diagnóstico prenatal en mujeres que están embarazadas, que tienen riesgo, por ejemplo, de tener una enfermedad genética en el niño que cargan, producto, por ejemplo, de la edad, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que se hace es buscar células del feto que están circulando en la sangre, DNA fetal, y se secuencia. Pero acá me voy a centrar en lo que se hace en cáncer, pero el concepto es el mismo. Y lo que nos dimos cuenta era que los tumores, mientras están creciendo, van liberando células al torrente sanguíneo, o células, o vesículas, o DNA. Material genético del tumor está presente ahí. Para simplificar la conversación, puede ser material genético libre del tumor, pueden ser proteínas tumorales, pueden ser vesículas liberadas por el tumor, y todo esto lo podemos diagnosticar en un momento en que el tumor muchas veces ni siquiera es visible por imagenología. Entonces, esto es el momento más temprano que uno podría llegar a diagnosticar a un paciente. Efectivamente, cuando la imagenología da negativa, uno todavía podría hacer una biopsia líquida, y hay algunas importantes chances de que podamos no solamente descubrir qué tumor está presente. No voy a entrar mucho más en detalle, una serie de detalles técnicos en el medio, pero uno podría descubrir si el paciente o no tiene, por ejemplo, enfermedad residual. O sea, acá tenemos al paciente, lo tratamos con quimioterapia, desapareció el tumor, lo miramos en imagen, desapareció el tumor, pero puede haber quedado unas pocas células tumorales. Hicimos imagenología de avanzada, que es PET, tampoco detectamos nada, pero la biopsia líquida podría indicarte en una fase muy, muy temprana de que el tumor ha vuelto, y si ha vuelto podemos tomar decisiones terapéuticas en relación al tumor, desde probar nuevas drogas, saber qué mutación tiene, o simplemente esperar con una otra estrategia a que el tumor se desarrolle dependiendo dónde está, ¿no es cierto? Entonces lo que ocurre fundamentalmente, entonces se toma una muestra de sangre del paciente, y lo que nos permite mirar, obviamente, es si hay un perfil de resistencia mutacional, si hay cambios epigenéticos, cuál es la mutación que tiene este tumor, hay diferentes tipos de tumor, qué tan heterogéneo es el tumor, si hay cambios a nivel cromosómico, qué tipo de tumor o subtipo de tumor está circulando, y a partir de eso, con toda esta información en conjunto, podemos tomar la decisión de intervenir terapéuticamente en un momento donde no es evidente. Incluso esto es mucho más simple, por ejemplo, tiene un gran potencial en el diagnóstico temprano, cuando el tumor todavía no es visible, pero también tiene una serie de otras ventajas, por ejemplo, para el monitoreo de terapia, ¿no es cierto? Uno puede ir tomando biopsias líquidas a lo largo del monitoreo de la terapia, y ir mirando qué está pasando, y por lo tanto tomando decisiones terapéuticas. En cáncer, lo más temprano siempre va a ser mejor, y esto es la oportunidad de mirar prácticamente casi en un evento fundacional de donde se produce el cambio para comenzar a mirar esto. Ciertamente hay una serie de desafíos técnicos que todavía estamos intentando resolver, pero yo creo que la biopsia líquida va a ser un game changer en los próximos años, ¿no es cierto? Y aquí me quería detener básicamente con algunos de los desafíos que estamos enfrentando en esto. El primero de ellos tiene que ver con que la industria farmacéutica no está, o quizás está en el proceso de sumarse un poco a la revolución de la medicina personalizada, porque básicamente uno está cambiando completamente el esquema, ¿no es cierto? Pasamos de tener una droga que funciona para todo a la necesidad de tener drogas que son individualizadas para cada paciente. También tiene que ver con que básicamente hoy día el foco va a ser en prevención. Entonces, ¿cómo van a hacer la ISAPRE y los aseguradores de salud? Van a comenzar a trabajar bajo la idea de prevención. Efectivamente, el profit no es tan abundante como podría serlo en aquellos pacientes, sobre todo que reciben tratamientos crónicos. Es una discusión que está abierta, ¿no es cierto? Esta es una discusión que es bastante importante. Hoy día nosotros podemos saber
cuánto menos de medicamentos te tenemos que dar, por ejemplo, pero no sabemos el número exacto todavía, estamos trabajando en poder decir, entonces uno dice, esta persona es un metabolizador lento y por lo tanto podemos darle una dosis menor, y como no sabemos exactamente cuánto es la dosis menor, tenemos un rango, pero no tenemos el valor preciso, lo que hacen los médicos fundamentalmente es volver a darte la dosis completa, porque hay un tema también de que puede ser, sobre todo en los Estados Unidos, demandado si no cumpliste con ciertas. Yo creo que hay. Un otro desafío es que los pacientes se organicen y empujen esto, porque básicamente lo que nosotros necesitamos efectivamente es que la gente se empodere de la información genética que va a tener disponible en sus manos, y cómo esta información genética que está disponible debería empoderar a los pacientes para transformar efectivamente la forma como nosotros entendemos el sistema de salud. Es una conversación bastante profunda, ¿no es cierto? Y también están todos los aspectos regulatorios que están asociados a eso, y que tienen que ver con estos issues que yo estoy levantando acá, ¿no es cierto? Primero, cómo protegemos la privacidad del paciente. Por ejemplo, el clásico ejemplo que se plantea aquí es si uno contrataría a una persona que tiene predisposición para tener un infarto antes de los 40 años, con las implicancias que eso podría ser. Es una discusión ética que se tiene que dar, ¿no es cierto? Primero, esa información debería estar disponible o no debería estar disponible, y segundo, ¿qué se puede hacer en relación a eso? Yo creo que desde esa perspectiva nosotros como sociedad tenemos que comenzar a conversar de estos temas con mucho mayor seriedad, porque el conocimiento ya se generó. Después está la autonomía de los pacientes, ¿no es cierto? Es decir, también eso tiene aspectos positivos, que yo les decía, nosotros los pacientes van a tener que en algún minuto organizarse para que esto se empuje de una forma diferente, pero al mismo tiempo es muy importante también respetar las decisiones individuales en relación al make-up genético que uno pueda tener, la predisposición a cierta enfermedad y si toman o no toman ciertas medidas. Si una persona tiene altas chances de tener, por ejemplo, cáncer de pulmón, porque tiene una mutación asociada a cáncer de pulmón y continúa fumando, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad de hacerlo? Digamos, es una reflexión que hoy día también tenemos que darnos, ¿no es cierto? Y finalmente, quizás el que a mí más me interesa en lo personal, en lo que estos dos también me interesan, pero no soy un especialista en el tema, es en el fondo democratizar el acceso a la medicina de precisión, ¿no es cierto? Hoy día nosotros tenemos la tecnología que yo les comenté, la tecnología que está en Harvard, que está en el Anderson, pero que también está en la Universidad Mayor. Es tecnología de frontera, hoy día podemos hacerlo, la pregunta es cómo podemos hacer que esto llegue a muchas más personas, sobre todo si pensamos que el shift va a ser hacia la medicina preventiva, y sobre todo en el sistema público de salud. Ok, hasta este punto hemos hablado de más o menos dónde estamos parados, pero me gustaría dar un salto un poquito al futuro, pero a un futuro no muy lejano, para mostrarles algunas de las cosas que se están haciendo, que me parece que son súper interesantes y que yo creo que en los próximos 5 años o 10 años van a producir un cambio importante, y es además donde yo estoy parado. Por lo tanto, es básicamente lo que yo hago, es estar más en este lado que en el lado anterior, ¿no es cierto? Y lo primero que les quería comentar es esta idea de la biología sintética, ¿no es cierto? Entonces, la biología sintética es una nueva disciplina que en la práctica busca aplicar principios de ingeniería para construir nuevos sistemas biológicos, ¿no es cierto? Es así de simple, ¿no es cierto? Tomemos una célula, modifiquémosla genéticamente de tal forma que se torne algo que yo quiero que estas células hagan, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante esto? Porque este es un mapa metabólico de una célula cualquiera, ¿no es cierto? Ustedes ven todos estos puntitos y cuadraditos y colores que se ven aquí, son productos que producen las células para poder subsistir. Muchos de estos productos nos interesan a nosotros y nosotros podríamos modificar efectivamente las células para que ellas produjeran aquello que nos interesa. Hay un trabajo de la Christine Smolk en Stanford que es muy interesante. Ella modificó genéticamente. Hay una droga que se usa para el tratamiento de malaria, que para obtener el compuesto químico que se usa para tratar un paciente hay que cortar 1000 árboles para poder extraer esa molécula, ¿no es cierto? Es la misma historia de la insulina, pero más moderna, digamos. Y lo que hizo la Cristina fue una cuestión súper interesante. Tomó los genes que producen ese compuesto, lo metió dentro de una levadura, y hoy día en un tanque como ese producen la cantidad de medicamentos que es similar a que deberíamos cortar más o menos todos los árboles que están en el Amazonas. Ese es el poder que nosotros tenemos, el poder transformativo de la ciencia para poder tener una medicina del futuro de mejor forma, ¿no es cierto? Y aquí la idea es súper simple, ¿no es cierto? Los computadores están formados por piezas básicas que se unen, forman computadores, etcétera. Y nosotros somos genes producen proteínas, proteínas producen reacciones bioquímicas, bioquímicas producen vías metabólicas producen células, células producen tejidos, tejidos producen seres humanos, and so on. ¿Ok? Entonces la idea es, aplicamos esta analogía.
Y esto es tan interesante que ha surgido esto que se denomina las industries, ¿no es cierto? La industria de la biología sintética, donde hay todo tipo de empresas a nivel mundial que están modificando genéticamente organismos para que puedan producir aquello que nos interesa producir con un mínimo daño en el medio ambiente, ¿no es cierto? Y esto, la pregunta era, ¿podría ser utilizado en medicina? Y efectivamente, sí podría ser utilizado en medicina. Y lo primero que ocurrió, y esto es un experimento que generó bastante polémica, fue sintetizar un organismo desde cero. Podemos hacer un organismo desde cero, efectivamente jugar a Dios. Bueno, se puede, y no es relativamente simple. Uno lo diseña en el computador, ¿no es cierto? Dice, estos son los genes que yo necesito que este organismo tenga, ¿no es cierto? Tiene que tener genes para que formen la pared, tiene que tener genes para que se mueva, para que coma azúcar, etcétera, etcétera. Todo eso se pone, se sintetiza, se mezclan, se clonan, se inyectan en el organismo que va a poner el citoplasma, ¿no es cierto? La carcasa del auto, digamos, y se hace una pequeña selección genética, no entra mucho en detalle, se elimina el DNA nativo de ese organismo y se genera un nuevo organismo, y ahí lo tenemos. Esto es el primer organismo sintético creado completamente en el laboratorio. Acá no hubo intervención de la vida como la entendemos, digamos. Y básicamente este organismo es un organismo muy, muy pequeño, un micoplasma, pero la proof of concept había ocurrido, habíamos probado que el concepto era posible. No hay que olvidarse que entre llegar a la Luna, desde volar la primera vez a llegar a la Luna pasaron como 50 años. Nosotros, una vez que dominamos por primera vez la cosa, normalmente lo que hemos hecho como humanidad, para bien o para mal, es acelerar esto rápidamente. Hoy día lo que se está haciendo más que nada básicamente es lo que les voy a mostrar en un minuto, ¿no es cierto? Este es un trabajo donde se está aplicando synthetic biology para cáncer, ¿no es cierto? Entonces se toma una bacteria. Aquí la idea es utilizar la bacteria para matar un tumor, ¿no es cierto? Es una idea súper simple. Se toma una bacteria y se le introducen algunos genes que a ti te gustarían. Primero, un gen que identifique dónde está el tumor. Segundo, un gen que le permita entrar dentro de la célula. Y tercero, un gen que le permita matar al tumor, ¿no es cierto? Entonces esta bacteria llega, encuentra el tumor, se une al tumor, entra dentro del tumor y libera esto, que es una molécula, no voy a entrar mucho en detalle, es un shRNA, que es una molécula que va a bloquear la producción de una proteína que es esencial para el tumor, y lo que va a ocurrir es que el tumor va a morir. ¿Okay? Por lo tanto, podemos comenzar a hacer ingeniería en bacterias en aquellos tumores que nosotros sabemos efectivamente todos los pasos de eso se está haciendo, y yo creo que es un área de desarrollo bastante importante, sobre todo porque está la idea de una idea que es bastante fascinante, digamos, que uno podría tener estas bacterias patrolling, así patrullando el intestino, ¿no es cierto? Entonces, dando vuelta, encuentran un tumor en una fase que ni siquiera lo podemos detectar, ni siquiera quizás por biopsia líquida lo podemos detectar, es un pequeño cambio que ocurrió ahí localmente en el colon. Esta bacteria encontraría, lo mataría y tú nunca te enterarías que si tuviste cáncer, ¿no es cierto? Y ahí hay unos marcadores genéticos que se usan para mantener esta bacteria viviendo ahí en tu intestino, como se hace con el chamito o con estos yogures de... No tengo contrato con chamito, por si acaso. Un yogur probiótico. ¿Ok? Una otra cosa que también se está haciendo, que es una idea nueva, pero esto ya llevamos bastantes años. Yo creo que esto comenzó más o menos en 1995, pero por ahí por el año 2000, 2001, que es gene therapy, ¿no es cierto? La idea aquí es, el gen es defectuoso, reemplacémoslo por un gen que funcione. Hasta ese momento, cuando hacíamos terapia génica, no podíamos sacar el gen defectuoso, pero en un minuto les voy a contar que ya podemos. Pero en ese minuto, la idea que nosotros siempre hablábamos era, te levantas en la mañana, el auto no está funcionando, la luz no está funcionando del auto, y por lo tanto la pregunta puede ser, es que la ampolleta se quemó, que el cable no está funcionando, la batería no está funcionando. Bueno, en ese minuto, cuando estábamos en esta parada, la idea era, bueno, metámosle al auto una nueva batería, un nuevo cable y un nuevo foco, y veamos qué pasa. Y uno debería ser capaz de andar sin problema en la noche, sin saber efectivamente, o entendiendo que hay un problema en la iluminación, pero no sabemos dónde está el problema. Hoy en día, con la tecnología que les voy a contar en un minuto más, hoy día podemos efectivamente saber dónde está el problema y reemplazar la pieza que está faltando. Acá esta idea es maravillosa porque en la práctica lo que se hace, se aprovecha la capacidad que tienen los virus de entrar en las células, ¿no es cierto? Entonces hacemos ingeniería genética de tal forma que tomamos un virus, le bloqueamos la capacidad de que se replique para que no produzca enfermedad, pero le mantenemos la capacidad que tiene el virus de entrar a la célula, y dentro del material genético del virus introducimos el gen que nosotros queremos que
que sea reemplazado en esta célula, o el gen que está faltando, o el gen que está defectuoso. Al fin y al cabo, ¿no es cierto? Este vector viral se inyecta directamente, entra dentro de la célula, y el virus hace lo que hace siempre, ¿no es cierto? Lleva el material genético al núcleo de la célula, y en el núcleo de la célula el gen es producido, ¿no es cierto? Y lo que ocurre es que efectivamente se produce la reparación y la célula vuelve a funcionar de la forma correcta. Y esto lo venimos haciendo desde el año 2000 con diferentes niveles de resultados. Hay unos ensayos que se han hecho, o sea, más bien dicho, el seguimiento de unos pacientes que se trataron para ceguera, ¿no es cierto? Y estos pacientes les faltaba una proteína en el ojo, se hizo la terapia génica y volvieron a ver, ¿no es cierto? Esto duró más o menos 8 años y de ahí decreció, y ahí volvemos a inocularlos. Quizás esto va a requerir que reinoculemos a los pacientes cada cierto tiempo, pero este es un paper que salió publicado hace menos de un mes o algo así, donde lo que se hizo es este niño acá tiene una enfermedad que se llama leucodistrofia metacrómica. A él le falta una enzima, y como le falta una enzima se acumulan los compuestos de azufre, y esto produce una falla neurológica, produce falla hepática, eventualmente produce la muerte. Lo que se hace en el fondo, en este caso, en este paciente, lo que se hizo fue tomar sus células hematopoyéticas, aquellas que dan origen al sistema hematológico, ¿no es cierto? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, para simplificar la conversación. En el laboratorio fueron transducidas, o sea, se infectaron con el virus entró, les puso el gen que les faltaba, y estas células se reinyectaron en el niño, y el niño comenzó él estaba con acumulación tóxica de productos metabólicos que él no podía procesar, y conforme fueron pasando las semanas, la acumulación tóxica comenzó a disminuir, significando que el gen estaba funcionando perfectamente y que se podía curar. Va a ser para el resto de la vida, no sabemos, probablemente lo que va a hacer es que hay que inocularlo varias veces, pero en el medio tiempo probablemente vamos a resolver una tecnología que sea mucho más eficiente con eso. Y esa tecnología ya existe. Jennifer Doudna y Emmanuel Campertier, ambas mujeres, premios Nobel recientes en los últimos 2 años. Muy pocas mujeres han ganado el premio Nobel, pese a que la mitad del planeta son mujeres. Ganaron el premio Nobel por el descubrimiento de algo que es increíble, que son estas tijeras moleculares que se pueden utilizar para efectivamente cortar un gen defectuoso, sacarlo y reemplazar por un gen nuevo. Así es. Se pueden incluso reemplazar partes de este gen, ¿no es cierto? Algún nucleotido que esté deficiente y todo lo demás. Es una tecnología que parte de la ciencia básica pura, eso es lo lindo de esta historia, porque estas enzimas que se denominan CRISPR-Cas, hay otras formas de hacer esto, pero voy a centrarme en CRISPR-Cas hoy día. Básicamente esto es una forma que las bacterias tienen para remover aquellos virus que las han infectado, ¿no es cierto? Entonces, lo que se planteó en ese momento era si efectivamente aquí está el gen que yo quiero reemplazar, entonces esta proteína se une acá, reconoce el gen, se produce el clivaje, se corta y se elimina aquel gen defectuoso, y en ese medio proceso podemos reemplazarlo por aquel gen que a nosotros nos interesa, y por lo tanto, a diferencia de la terapia génica, lo que estamos haciendo acá es, hoy día sabemos que la ampolleta del auto está con problemas, y podemos ir y podemos cambiarla, ¿okay? Y la luz vuelve a funcionar sin la necesidad de tener que introducir completamente todo, ¿okay? Esto que parece ciencia ficción ya está ocurriendo. Este paper fue publicado anteayer, el 16 de junio, hace un par de semanas. Esta es la idea acá, ¿no es cierto? Esto se puede utilizar para el tratamiento de cáncer, ¿no es cierto? Yo creo que es una idea muy interesante. Se toman células T del paciente, que son aquellas células del sistema inmune, ¿no es cierto? Se sacan del paciente, y estas células del sistema inmune tienen un receptor acá que se llama TCR, que son los ojos de la célula, ¿no es cierto? Entonces, a través de ese receptor, la célula puede encontrar aquella célula tumoral, y además tiene una molécula accionable que los tumores usan para que el sistema inmune no funcione. Estas células se toman en el laboratorio, y lo que se hace es removerlas de los ojos que tiene el tumor para encontrar, o sea, que tiene la célula T para encontrar lo que sea que está buscando, y además se le remueve esta molécula que es la cual aprovecha el sistema inmune de accionar, el tumor acciona esta molécula para matar la respuesta inmune, simplificando mucho esta conversación, pero ese es el objetivo. Entonces, hoy día, lo que tenemos en este minuto es efectivamente una célula T, cuyo objetivo es matar
lo que se le ordene matar, por decirlo de alguna forma, y además no tiene esta molécula que es una molécula que podría afectar su función, y se le remueven utilizando CRISPR y le ponemos un nuevo target, o sea, le ponemos un nuevo par de ojos que dicen tienes que ir a buscar este tumor en particular. Entonces eso se llama reeducación inmunológica, y por lo tanto ahora esta célula, lo que hicimos fue en la práctica hacer ingeniería genética profunda a esta célula de tal forma que solamente entre, se devuelva y busque al tumor. Por lo tanto, tomamos todo el sistema inmune del paciente y ahora le dijimos, mira, yo sé que tú estás controlando la bacteria que está en la garganta, la bacteria que no sé qué, pero en este minuto te necesitamos en otra tarea, y efectivamente lo que se hace aquí es generar una nueva célula del sistema inmune que está completamente dirigida contra el tumor, contra un neoantígeno que se denomina técnicamente, y además le sacamos esta molécula que nos puede interferir en la respuesta inmune y se devuelve al paciente. Y se espera ver si el tumor cambia de tamaño, ¿ok? Y lo que debería ocurrir es eso, y el tumor cambió de tamaño. Entonces, efectivamente, esto se hizo de forma bastante experimental, en un grupo pequeño de pacientes, un par de ellos tuvieron algunos efectos adversos asociados a la terapia, pero un grupo importante de ellos respondió con lo que esperábamos, efectivamente. Esto es el primer avance en el cual movemos esta idea de utilizar una tijera molecular para remover cosas y ponerlas efectivamente, y poner aquel gen que nosotros queremos que haga la cosa que queremos que haga, con el objetivo de poder tratar una enfermedad tan importante como es cáncer. Esto debería seguir avanzando, hay que ir perfeccionando estas tecnologías. Obviamente esto es un work in progress, ¿no es cierto? Pero es increíble lo que estamos haciendo. Si pudiera dimensionar la emoción que esto produce, en la práctica metiste una tijera, sacaste un gen, reemplazaste el otro gen, remetiste la célula y ahora la célula va y hace lo que tú quieres que haga. Es realmente increíble. Una otra cosa que les quería comentar a propósito de la generación de la generación de la secuenciación masiva paralela, lo que nos dimos cuenta que nosotros, más que ser un organismo, en realidad somos un holobionte, es decir, un ecosistema que se mueve, tenemos tantas células como bacterias en el organismo. Voy a hablar sobre eso en un minuto, pero genéticamente, si ustedes miran, somos 99% bacterias y solamente un 1% humano. Tenemos tantas bacterias como células en el cuerpo, y en términos de genes tenemos muchos más genes bacterianos que genes humanos en esto que está hablando y dando esta charla. Es inimaginable pensar de que parte de lo que yo estoy hablando en la charla tiene que ver un poco con las bacterias que están controlándome a mí, en cierta forma. Es súper loco. Y no, voy a hacer una pequeña... ¿Y por qué estas bacterias son tan importantes? Porque efectivamente son capaces de regular un montón de cosas, entre ellas las funciones cognitivas, ¿no es cierto? Regulan inflamación, regulan metabolismo, y se comenzó a hablar ya hace algún tiempo de esta conexión mind and gut, ¿no es cierto? Es decir, el estómago y todas las bacterias que residen ahí nos ayudan a regular mucho las funciones cerebrales, y se dio origen a esto que se denomina the Psychobiotic Revolution, es decir, la idea de que al modular las bacterias que están en el intestino, nosotros efectivamente podamos tener, por ejemplo, mejoras en enfermedades como depresión, por ejemplo. Y eso está asociado porque, por ejemplo, el 80% de la serotonina que nosotros tenemos en nuestro cerebro funcionando es producida por las bacterias en el intestino. No es menor el tema, digamos. Entonces, y una cosa reciente que nosotros vimos por ahí, es que el 20% de todos los metabolitos que hay en la sangre son de origen bacteriano, ¿no es cierto? Lo que les quiero mostrar aquí es que efectivamente hay varios estudios que muestran que la dieta industrializada es la que afecta de mayor forma la diversidad bacteriana. Entre más diverso, uno está en un mejor estado de salud, y esto es súper interesante. Las dietas industrializadas, ¿no es cierto?, como la que nosotros tenemos, efectivamente nos hacen tener un microbioma súper poco diverso, y eso nos hace enfermarnos más, versus la de las poblaciones nativas. Hay un estudio súper interesante que no tengo mucho tiempo para detallar, pero se miró en poblaciones que vivían en las islas del Pacífico, ¿no es cierto?, Samoa, Fiji. Se les miró la diversidad, tremenda diversidad, muy poco nivel de enfermedad. Se les llevó a vivir en Estados Unidos por 3 semanas y la diversidad se comparó con los americanos promedio. Es decir, la dieta americana es tan violenta, y yo soy partidario de comer esas dietas, ¿sí? Me quedan... Ok, la presión ahí. Y si al rector tengo 5 minutos más, me imagino. No, estoy terminando ya. Pero efectivamente lo que ocurre es eso, ¿no es cierto? Entonces la diversidad determina esa composición.
Y hoy día sabemos que microbiomas que son poco diversos, es decir, la diversidad de las bacterias que uno tiene en el intestino están asociadas a enfermedades como autismo, obesidad, Parkinson, diabetes, alergia y cáncer colorectal. Y lo que se está haciendo hoy en día es efectivamente encontrar estos nuevos medicamentos que le llamamos de psychobiotics, ¿no es cierto? Son medicamentos y la diversidad en el microbioma está muy asociada a enfermedades neuropsiquiátricas como depresión, por ejemplo, y lo que estamos buscando efectivamente son estos nuevos medicamentos, o de forma más genérica que les llamamos ecobióticos, ¿no es cierto? Y en el fondo lo que harían serían un conjunto de bacterias que serían capaces de efectivamente restituir la diversidad bacteriana, y cuando uno restituye la diversidad bacteriana, mejora la función cognitiva, mejora la depresión, eso está absolutamente hoy día, creo que fuera de cuestión. Y este me parece que el penúltimo slide, simplemente un par de cosas que nosotros estamos haciendo en nuestro laboratorio. Acá, esto es algo que está haciendo fundamentalmente el Centro de Oncología de Precisión de la universidad, liderado por Marcelo Garrido, y muchos de los autores están aquí presentes, que es mirar la carga mutacional que tienen nuestros tumores chilenos, ¿no es cierto? Y lo que les quiero contar efectivamente que utilizando estas tecnologías genómicas, uno puede saber cuáles son las mutaciones más comunes en los pacientes que nosotros tenemos en Chile y de esa forma decidir qué medicamentos pueden tomar. Y una segunda cosa que estamos ya haciendo en nuestro laboratorio, en conjunto con la UTE, la Meli, que está ahí en el público, y algunos de nuestros estudiantes, es efectivamente tomar células que tienen alta capacidad inmunogénica, o sea, perdón, antiinflamatoria, y nosotros las modificamos genéticamente utilizando terapia génica, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es producir un efecto de que estas células aumenten en 1000 veces su capacidad de combatir enfermedades inflamatorias. Este es un estudio que hicimos en paracolitis ulcerosa, que es una enfermedad importante. Si ustedes ven células que son genéticamente modificadas para ser mucho más potentes, acá tenemos el colon, ¿no es cierto? De forma, el colon a lo largo, ¿no es cierto? El colon bajo colitis y el colon cuando es tratado con estas células. Y lo que se muestra efectivamente es que podríamos tratar enfermedades inflamatorias importantes. Y lo último, par de reflexiones, ¿no es cierto? Decir básicamente que la revolución genómica ha cambiado dramáticamente la forma como pensamos medicina, no solamente que estamos cambiando el paradigma de tratamiento versus prevención, pero también estamos abriendo nuevas avenidas de tratamientos que son bastante increíbles e ingeniosos como CRISPR, gene therapy, etcétera, etcétera. Y quizás esta es la más importante y la que más me gustaría dejar, es que la ciencia realmente se está moviendo a una velocidad mucho más rápida que lo que nos estamos moviendo nosotros como sociedad. Y nosotros tenemos que alcanzar, digamos, a la ciencia que está muy, muy lejos de nosotros y comenzar a conversar sobre todo lo que está ocurriendo y lo que estamos haciendo en ciencia de tal forma para efectivamente poder mirar los desafíos que nos está imponiendo esta nueva medicina. La accesibilidad de los pacientes a esta nueva medicina, la privacidad de los datos, cuáles van a ser las fronteras de la terapia génica, qué podemos y no podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso le agradezco la atención y dispuesto a tomar preguntas. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. El micrófono debería estar por allí, ¿no? Sí. Muchas gracias por la presentación. Yo creo que son charlas que uno que trabaja en laboratorio, nos damos cuenta que necesitamos salir del laboratorio y esos son los mejores momentos que uno tiene para llevar no solo a congresos, ¿no? Los resultados y todo ese tipo de cosas. Tengo una consideración súper puntual y me gustaría saber tu opinión. El estar sano es una tremenda dificultad, es una pelea diaria, ¿no? Con la presión del ambiente. El enfermarse también es una tarea difícil. Tenemos los genes que cumplen con ese papel de evitar que nos enfermemos. ¿Qué aproximación usted ve, rector, que deberíamos tener en abordar las enfermedades complejas o la complejidad de las enfermedades? ¿Qué estrategias podrían ser las más adecuadas en ese tema? No, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que una reflexión súper importante. Yo creo que un poco mi mirada en relación a lo que habla un poco de la medicina P4, ¿no es cierto? O sea, yo creo que nosotros tenemos que comenzar a hacernos cargo de lo que somos, ¿no es cierto? O sea, de las acciones que nosotros tomamos, efectivamente. Sobre todo cuando uno tiene evidencia tan fuerte sobre el efecto que tienen hoy día. Por ejemplo, en poblaciones como la nuestra, ¿no es cierto? La obesidad bastante alta, ¿no es cierto? Y pese a que sabemos que está vinculada a una serie de enfermedades, no somos capaces de tomar acciones, ¿no es cierto? O sea, ejercitar, mejorar la dieta, ¿no es cierto? Dejar de fumar,
minimizar el uso de alcohol, ese tipo de cosas. Y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que ir avanzando es efectivamente en la parte de la educación. Yo creo que eso debería estar en los colegios, con una mirada mucho más profunda, debería estar en las universidades, y nosotros deberíamos también comenzar a avanzar efectivamente en la necesidad de poder disponibilizar el acceso a esta información genética para todos nosotros, pero que esa información genética tiene que ser efectivamente explicada por un profesional, tiene que ser disectada por un profesional. Tú conoces la historia de 23andMe. 23andMe era una empresa que había sido fundada por la esposa del dueño de Google, ¿no es cierto? Uno podía secuenciar su genoma y te mandaban la información de algunos genes. Yo creo que eso tuvo un impacto bastante importante, pero yo creo que también había que dimensionar exactamente el tipo de información, qué significa esta información. Yo creo que tenemos que ir trabajando como sociedad en ir efectivamente avanzando a que la disponibilidad de esta información genética sea correctamente interpretada. Y al final del día también respetar la autonomía de los pacientes, o sea, o de las personas en general, ¿no es cierto? Uno toma las opciones, ¿no es cierto? Si la pregunta que yo me hago, digamos, si yo tomo la opción de hacer todo aquello que me están diciendo que no haga, digamos, y sigo haciendo, ¿hasta qué punto como colectivo nosotros tenemos que hacernos cargo de esa decisión, digamos? Yo creo que es una cuestión que tenemos que conversar, digamos. Por lo menos comenzar con una conversación, ¿no es cierto? Y evidentemente eso también apunta a la forma con la cual nosotros entendemos o la forma como nosotros tomamos las decisiones, ¿no es cierto? Nosotros nos pasó una historia interesante. Tuvimos una vez un paciente que estaba con oxígeno, ¿no es cierto?, ahí en la universidad donde yo estaba en Estados Unidos, y en un momento que se distrajo se fue a fumar un cigarro, y él fumaba y todo lo demás, y tenía un enfisema pulmonar, ¿no es cierto?, terminó incendiándose y toda la historia, la cuestión del oxígeno. Entonces, en la práctica, el médico, fue raro porque estábamos nosotros en el laboratorio que era parte del edificio del hospital, ¿no es cierto? De repente tuvimos que evacuar el laboratorio. Y bueno, el médico dice, ¿qué más puedo hacer? O sea, el tipo está hospitalizado por un problema pulmonar, le estamos poniendo oxígeno, en el momento que nos distraemos se va a la ventana y se fuma un cigarro. O sea, no sé, ese es un punto como de partida para que reflexionemos conjuntos sobre efectivamente todos estos puntos. Una pregunta. Sí, gracias, rector, por la excelente charla. Yo creo que para los estudiantes bueno, en general es muy informativo, para los de biotecnología que están acá, inspirador, ¿cierto? Ahora, una consulta. Estamos hablando de que el microbioma y el genoma interactúan, o sus productos interactúan, para ser como somos, ¿cierto? Entonces, el secuenciar el genoma, de cierta forma, queda un poco corto, porque tendríamos que secuenciar el microbioma y entender la interacción de los productos de ambos para básicamente entender cómo somos. Quizás el desafío es no solamente entonces secuenciar los genomas, sino que también entender mejor nuestro metaboloma, que en definitiva es el producto final de todas estas interacciones, y al tener ese metaboloma más caracterizado, entender mejor cómo estamos funcionando. Entonces yo creo que es cierto, paso a paso, hay que secuenciar el genoma, entender el microbioma, pero yo creo que el metaboloma también es algo que deberíamos tener ahí vigilando, y las tecnologías de mass spectrum, spectrometry, han avanzado mucho también. Entonces yo creo que también como oportunidad, es cierto, hay que tenerle ahí ojo a esa dimensión. Ahí no sé si sí, por supuesto. Por favor. No, yo creo que es un punto muy relevante. Primero, para los estudiantes de biotecnología, yo creo que no hay mejor momento en la historia de la humanidad para estudiar biotecnología. De verdad, hoy día la posibilidad de utilizar toda la información genética que está disponible para efectivamente generar aplicaciones biotecnológicas en todas las áreas, este es realmente el momento para que este país tome la biotecnología y la transforme en la herramienta para generar la economía del conocimiento que venimos hablando hace 50 años. Tengo un convencimiento absoluto de eso, y eso ya está ocurriendo en otros países, digamos. Y lo segundo es claro, o sea, en el fondo yo creo que hemos ido avanzando paso a paso, y ya tenemos las tecnologías para poder mirar metabolómica, pero hoy día no tenemos todavía la capacidad completa para entender metabolómica de la forma que nos gustaría, pero hemos avanzado bastante en función de los años. Hoy día sabemos que los metabolomas son mucho más pequeños de lo que nosotros pensábamos, digamos, hemos ido resolviendo la tecnología, pero yo creo que la integración de estas multiómicas, ¿no es cierto?, que es un poco lo que nosotros hablamos todo el tiempo, mirar genómica, transcriptómica, proteómica,
metabolomics, lipidomics, etcétera, etcétera. Cuando podamos mirar todas estas formas de forma integrada y estas tengan una significancia clínica o una significancia especial asociada a un fenotipo, yo creo que va a ser la revolución. Yo creo que vivimos un momento increíble realmente, porque por primera vez la metabolómica, hoy día, por ejemplo, en mi laboratorio, nosotros podemos hacer metabolómica en colaboración con una universidad de los Estados Unidos, pero está disponible, efectivamente. 10 o 15 años atrás, hablar de metabolómica era básicamente imposible. Así que sin duda que el camino es comenzar a mirar los productos metabólicos, sobre todo con su aplicación a cáncer. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Agradecemos las preguntas y de esta forma estamos dando término a esta nueva charla del ciclo Ciencia PIL. Antes de agradecer nuevamente a nuestro rector, quería informarles que la próxima charla no va a ser aquí, sino en el edificio corporativo del campus Huachuraba. Será el 1 de diciembre y tendremos el honor de tener al doctor Rolf Benke, que nos acompaña hoy día aquí. El doctor Benke dará la charla llamada Origen evolutivo del cerebro mamífero. Bueno, con esto los dejo invitados. Agradezco a todos los que están aquí, a quienes nos están viendo por el Zoom del mostrador y especialmente a nuestro rector, doctor Patricio Manque, por la espectacular charla que nos brindó hoy día. Muchas gracias a todos.